Desde tiempos inmemoriales, los fascinantes relatos de criaturas colosales han enloquecido la mente del hombre. Seres que parecen rebasar con creces las leyes de la naturaleza y el entendimiento de la ciencia. Algunos de ellos se ocultan en las inexploradas selvas, en tanto que otros se ensañan con los hielos eternos o emergen incluso en las profundidades de los lagos. ¿Son en verdad meras y desesperadas leyendas? ¿O es que realmente hay otros en los rincones más sombríos del planeta, enigmáticamente quietos, listos para ser descubiertos? Hoy vamos a explorar a los valientes gigantes de la Tierra, redactados en los mitos y leyendas. 5 enigmáticos seres que, de ser confirmados como existiendo, cambiarían drásticamente lo que hoy en día nos son familiares en el mundo que nos rodea. En lo más profundo de los bosques de Norteamérica, existe un ser que ha desafiado a exploradores, científicos y escépticos por décadas. Conocido como Bigfoot o Sasquatch, esta criatura se describe como un homínido de más de 2 metros de altura, cubierto de un espeso pelaje y con una fuerza descomunal. Los avistamientos de Bigfoot no son un fenómeno reciente. Tribu tras tribu, generación tras generación, los pueblos indígenas han hablado de una criatura que habita los bosques, describiéndola como un guardián de la naturaleza, un ser entre lo humano y lo animal. Con la llegada de los colonizadores europeos, las historias de este gigante comenzaron a ganar notoriedad, convirtiéndose en una de las leyendas más intrigantes de Norteamérica. Uno de los casos más famosos es el video de Patterson-Gimlin de 1967, en el que se observa una figura grande y peluda caminando por un claro del bosque en Bluff Creek, California. La autenticidad del metraje ha sido debatida durante décadas, pero a pesar de los intentos de desacreditarlo, sigue siendo una de las pruebas más emblemáticas de la existencia de Bigfoot. Las pruebas físicas incluyen huellas gigantescas, halladas en múltiples regiones de Estados Unidos y Canadá. Algunas de ellas presentan detalles anatómicos que dificultan su falsificación, como la curvatura del pie y la profundidad del impacto en el suelo. Se han encontrado incluso muestras de pelo atribuidas a la criatura, aunque los análisis han arrojado resultados inconclusos, algunos sugiriendo especies conocidas y otros señalando anomalías. Numerosos testigos han afirmado haber visto a Bigfoot con sus propios ojos. Algunos relatos describen encuentros a corta distancia, donde la criatura se mantiene inmóvil, observando con inteligencia antes de desaparecer en la espesura. Otros aseguran haber escuchado sus aullidos guturales en la noche, junto con el crujido de ramas quebradas por su enorme peso. El fenómeno de Bigfoot ha generado expediciones dedicadas exclusivamente a su búsqueda. Investigadores han instalado cámaras trampa en los bosques más remotos, han utilizado tecnología de detección térmica y han organizado exploraciones con perros rastreadores. A pesar de estos esfuerzos, la criatura sigue escapando a la captura definitiva, alimentando la posibilidad de que sea más astuta de lo que imaginamos, o que posea un instinto de supervivencia que la mantiene alejada de los humanos. ¿Es Bigfoot el último remanente de una especie primitiva desconocida? ¿O es simplemente un mito arraigado en el folclore de Norteamérica? La respuesta sigue oculta en la inmensidad de los bosques, donde la criatura, si realmente existe, continúa su vida lejos del ojo humano. Mientras que Bigfoot domina los bosques de América, en las cumbres heladas del Himalaya, acecha su contraparte, el Yeti, descrito como un ser de gran tamaño, con una estructura robusta y un pelaje blanco o marrón. El Yeti ha sido parte de las leyendas tibetanas por siglos. Los monjes budistas creen que esta criatura es un guardián de las montañas, una entidad espiritual que castiga a quienes osan desafiar la naturaleza. En la mitología de Nepal y el Tíbet, el Yeti es considerado un ser sobrenatural cuya presencia indica una conexión entre el mundo humano y el reino de los espíritus. Para algunos es un protector de los picos sagrados, para otros un cazador despiadado que ataca a los viajeros imprudentes. El siglo XX trajo consigo un auge en la búsqueda del Yeti. Exploradores británicos reportaron haber encontrado enormes huellas en la nieve durante expediciones al Everest. Edmund Hillary, el primer hombre en alcanzar la cima de la montaña junto a Tenzing Norgay, se interesó en la leyenda y llevó a cabo investigaciones en monasterios tibetanos, donde se conservaban supuestos restos de la criatura, como un cuero cabelludo atribuido al Yeti. La evidencia física es escasa pero intrigante. Fotografías de huellas en la nieve,
Testimonios de montañistas y muestras de pelo han sido analizadas, con resultados dispares. Algunos estudios sugieren que podrían pertenecer a osos desconocidos o especies híbridas, mientras que otros señalan anomalías genéticas que podrían indicar la existencia de una criatura aún no identificada por la ciencia. Uno de los casos más enigmáticos ocurrió en 1959, cuando un grupo de montañistas rusos desapareció en el infame incidente del Paso Dyatlov. Sus cuerpos fueron encontrados con heridas inexplicables, fracturas internas sin signos de traumatismo externo y una extraña radiación en sus ropas. Aunque no hay pruebas definitivas de que el Yeti estuviera involucrado, algunas teorías apuntan a que la criatura pudo haber sido la causa de su destino fatal. A lo largo de los años, la imagen del Yeti ha sido utilizada tanto en la cultura popular como en investigaciones científicas. Sin embargo, la falta de pruebas concretas ha mantenido su existencia en el terreno de la especulación. ¿Es el Yeti una especie de homínido prehistórico que aún sobrevive en las montañas? ¿O es simplemente un reflejo de nuestros miedos más profundos, proyectados sobre las sombras de los picos nevados? En lo más profundo de la cuenca del Congo, entre ríos enmarañados y selvas inexploradas, habita una criatura que parece haber escapado del tiempo. El Mokele Mbembe, su nombre, que en lenguas bantúes significa el que detiene el flujo del río, ha sido pronunciado por generaciones de tribus locales que aseguran haberlo visto con sus propios ojos. Descrito como un reptil colosal con un cuello largo, una piel gruesa y una fuerza prodigiosa, el Mokele Mbembe guarda un parecido inquietante con los saurópodos, dinosaurios que se creían extintos hace más de 65 millones de años. Las historias sobre su existencia han atraído la atención de exploradores, criptozoólogos y científicos, convirtiéndolo en uno de los críptidos más buscados del mundo. Las primeras referencias occidentales a esta criatura datan del siglo XVIII, cuando misioneros y exploradores europeos escucharon relatos de los nativos sobre un monstruo acuático que aterrorizaba las aguas del Congo. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que las expediciones en su búsqueda tomaron mayor seriedad. En la década de 1910, informes del explorador alemán Karl Hagenbeck encendieron la chispa de la curiosidad global cuando afirmó haber recibido testimonios creíbles sobre un animal gigantesco desconocido. Desde entonces, se han realizado múltiples expediciones para intentar encontrar pruebas de la existencia del Mokele Mbembe. Testimonios de nativos describen a la criatura como un ser solitario, que evita el contacto humano, pero que puede volverse agresivo si se siente amenazado. Algunos relatan cómo destruye embarcaciones con un solo golpe de su cola, o emerge del agua para devorar vegetación ribereña antes de sumergirse nuevamente en las profundidades del río. Las pruebas físicas de su existencia son esquivas. Se han encontrado huellas de gran tamaño impresas en el lodo, con una forma que recuerda a las pisadas de los antiguos dinosaurios, pero sin una confirmación científica definitiva. Además, en 1981, una expedición liderada por el criptozoólogo Roy McCall afirmó haber avistado grandes perturbaciones en el agua, aunque sin lograr obtener imágenes claras de la criatura. Los escépticos argumentan que el Mokele Mbembe podría ser simplemente una interpretación errónea de animales conocidos, como hipopótamos o grandes cocodrilos. Sin embargo, algunos zoólogos creen que, si bien es improbable que un dinosaurio haya sobrevivido en la era moderna, la existencia de una especie desconocida de reptil, gigante en la densa selva del Congo, no debería descartarse por completo. ¿Podría el Mokele Mbembe ser un vestigio viviente de una era olvidada? ¿O es solo una ilusión nacida de la mente humana, inspirada por los temores y la fascinación por lo desconocido? La verdad yace en las sombras de la selva, donde lo imposible aún puede existir. En las profundidades del lago Okanagan, en Canadá, se esconde una criatura cuyo nombre ha sido susurrado por siglos, el Ogopogo. Descrito como un enorme ser serpentino de más de 15 metros de largo, su historia se remonta a las antiguas leyendas de los pueblos indígenas, que lo consideraban un espíritu maligno del agua. Las primeras referencias sobre el Ogopogo provienen de los nativos Syilx, quienes hablaban de un ser conocido como Na'aitek, el cual exigía sacrificios para permitir el paso seguro por las aguas del lago. Los relatos afirmaban que aquellos que desafiaban esta tradición eran arrastrados a las profundidades y nunca más volvían a ser vistos.
Con la llegada de los colonos europeos, las historias del Ogopogo comenzaron a expandirse, convirtiéndose en uno de los críptidos lacustres más famosos del mundo. Durante el siglo XX, múltiples testigos afirmaron haber visto la silueta de un ser alargado desplazándose bajo la superficie del agua. En 1968, un grupo de turistas captó una grabación borrosa de lo que parecía ser una criatura en movimiento, desatando un frenesí de especulaciones. A diferencia del famoso monstruo del lago Ness, algunos investigadores creen que el Ogopogo podría ser una especie de anguila, gigante o incluso un esturión de tamaño anormal. Sin embargo, los avistamientos continúan, alimentando la leyenda de este misterioso ser. Durante el siglo XXI, la tecnología ha permitido obtener más imágenes y videos de fenómenos inexplicables en el lago Okanagan, aunque muchos de estos registros han sido desestimados como simples ilusiones ópticas o distorsiones del agua. Algunos investigadores aún creen que el Ogopogo podría representar una especie desconocida que ha permanecido oculta de la ciencia. Pero si realmente existe, ¿por qué nunca se han encontrado restos físicos? ¿Acaso es un animal que solo aparece en momentos específicos, deslizándose entre las sombras de su hogar acuático? ¿O podría tratarse de una manifestación de algo mucho más antiguo, un eco de creencias ancestrales que persisten hasta nuestros días? Las aguas del lago Okanagan guardan su secreto celosamente, y hasta que la ciencia logre probar su existencia, el Ogopogo seguirá siendo una de las grandes incógnitas del mundo criptozoológico. Sobrevolando los cielos de América del Norte, el Thunderbird es un críptido cuya leyenda se entrelaza con las culturas indígenas de la región. Se describe como un ave de proporciones titánicas, con una envergadura que podría alcanzar los 6 metros, garras capaces de levantar, presas del tamaño de un ciervo y un grito que resuena como un trueno en la distancia. Las tribus nativas lo consideraban una criatura sagrada, una deidad celestial que traía tormentas y controlaba el clima. Según algunas leyendas, el Thunderbird podía generar truenos batiendo sus alas y lanzar rayos con el destello de sus ojos. Para los Lakota, los algonquinos y los Ojibwa, esta criatura representaba el equilibrio entre el cielo y la tierra, protegiendo a los humanos de fuerzas malignas. Sin embargo, no todas las historias lo presentan como un ser benévolo. Algunas narraciones hablan de un cazador insaciable que secuestraba niños o incluso atacaba asentamientos enteros. Durante el siglo XIX y principios del XX, múltiples informes hablaban de aves gigantescas que sobrevolaban las llanuras y montañas de Estados Unidos, algunas incluso descritas con plumas oscuras y una apariencia reptiliana, similar a los pterosaurios prehistóricos. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1977, cuando en Lawndale, Illinois, un niño de 10 años llamado Marlon Lowe afirmó haber sido levantado del suelo por un ave descomunal antes de ser liberado, tras la resistencia de su madre. Este evento, aunque controvertido, reforzó la creencia en la existencia del Thunderbird. Los teóricos de la criptozoología han propuesto varias explicaciones para esta criatura. Algunos sugieren que podría tratarse de un cóndor de tamaño anormal o una especie desconocida de ave rapaz. Otros creen que podría ser una reminiscencia viviente de los pterosaurios, criaturas que supuestamente se extinguieron hace millones de años. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, los avistamientos del Thunderbird continúan hasta nuestros días, manteniendo vivo el misterio de esta colosal criatura alada. Las historias de estos gigantes de la Tierra han perdurado a través del tiempo, transformándose en leyendas que desafían nuestra comprensión del mundo natural. ¿Son criaturas reales, ocultas en los rincones más remotos del planeta, o simples relatos producto del miedo y la imaginación humana? La ciencia aún no ha encontrado pruebas definitivas, pero los testimonios, las huellas y los avistamientos continúan alimentando el misterio. Tal vez, en algún lugar del mundo, estos colosos aguardan el momento en que la humanidad esté lista para conocer la verdad. Hasta entonces, las sombras del bosque, las aguas profundas y los cielos tormentosos seguirán siendo hogar de lo desconocido. Si te gustó este recorrido por los críptidos más impresionantes del mundo, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¿Crees en la existencia de estas criaturas? ¿Cuál de ellas te pareció más aterradora? Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más misterios del mundo oculto.